Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de Entertech. Tenemos el agrado de compartir el estudio hoy con Rayi Burhum, peruano que viene trabajando en California más de 25 años en la industria de la tecnología. Muchos seguro lo deben conocer. Rayi, gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. Para ahondar un poquito en lo que nos contaste también en el Entertalk que tuvimos aquí en marzo. ¿En qué estás ahora? Cuéntale a la comunidad de Enter en qué estás, en qué startup estás ahora. ¿En qué startup estoy ahora? Claro, ¿no? Primero empezamos obviamente con Modewalk, ¿no? Ajá, 2012 creo. En el 2012 exactamente, 2012, dependiendo de cuándo lo empezamos y cuándo levantamos capital y a operar fuertemente, ¿no? ¿Cuánto capital levantaron? Para esa creo que fue 2.4 millones de dólares más o menos, ¿no? Básicamente era un two-sided marketplace donde vendíamos ropa de moda de alto... alta gama, por decirlo de una manera. Habían vestidos de hasta $60,000. O sea, alta. Sí. ¿Segunda mano o primera mano? A primera mano, los haute couturiers en Francia, ¿no? Ajá. Las mejores marcas del mundo. Y esa la aceleramos en Stanford, en Startex, la aceleradora de Stanford. Ajá. Y la vendimos a modo operandi. ¿A los cuántos años hicieron? Bueno, fueron 2-3 años. Y ya está. 3 años, sí. Y luego a Amigo Cloud, que también la aceleramos en Stanford, también levantamos capital para eso. Uh-huh. También en Silicon Valley. Y Amigo Cloud me contabas que se usa en Chile. Lo usan en Chile, lo usan en Estados Unidos, lo usan en países a los que nunca he ido a Australia, lo usan en Australia, nunca he ido a Sudáfrica, lo usan en Sudáfrica, nunca he ido a Angola, lo usan en Angola y en otros países de Europa también. Y básicamente trata de... Es básicamente sistemas de información geográfica en la nube. El producto principal es recolección de datos utilizando teléfonos móviles. Uh-huh. Lo que hacemos es le ayudamos a las organizaciones a mapear, ¿no?, la ubicación de lo que sea que estén interesados, ¿no? Entonces tenemos empresas que hacen, por ejemplo, estudios de impacto ambiental y están mapeando los nidos de dónde están los animalitos antes de hacer construcciones, ¿no? O tenemos Red CL, lo que te conté de Chile, ¿no? Todos los buses, traqueamos todos los buses, para ellos hacemos routing de un lado a otro lado, ¿no? Si vas al website de Red CL, el routing es a través de nosotros. De las elecciones, creo que también me También tenemos las elecciones cuando están mapeando la ubicación de donde la gente va a votar. Los mapas que generan para eso. Anglo American, por ejemplo, cuando sale la minera, ¿no? Cuando Ajá. sale a explorar y a buscar oro, oro, o cualquier otro tipo de mineral, utilizan nuestro aplicativo para recolectar, tomar ejemplos, tienen unos formularios bien complicados. Anglo American acá en Perú. Anglo American en Chile, Anglo American Perú también. Lo menos lo utilizan acá, en Chile más, Anglo American en Canadá, Anglo American en Sudáfrica, ¿no? Y otros lugares. Google es uno de nuestros clientes también. ¿De Amigo Cloud? Sí, ellos utilizan nuestro software para mapear nidos de mosquitos que han modificado genéticamente para reducir poblaciones de mosquitos, ¿no? De reducir enfermedades, expansión de enfermedades como malaria, cosas así. Tenemos clientes interesantes ahí, todos mapeando. Y ahora, claro, ahí estoy la mitad del tiempo, la otra mitad del tiempo estoy en Canaria, que es una empresa que hemos empezado, que básicamente lo que hace es Web3 Compliance. Entonces, en el espacio de cripto, la otra persona, CEO, yo soy el CTO ahí, el CEO, ella tiene como 10 años de experiencias en el lado de compliance, ¿no? En crypto compliance, más experiencia en compliance tradicional. Claro. En Wells Fargo, trabajó en Wells Fargo y luego fue la de finanzas tradicionales. Sí, claro, Wells Fargo es uno de los bancos más grandes del mundo, Claro. ¿no? Así investigaciones, compliance, AML, KYC.
Y en Ripple fue la BSA Officer, ¿no? Advanced Secrecy Act Officer de Ripple, que es una compañía que, o sea, millones de dólares de lo que vale la compañía, no sé qué, cuánto es la última evaluación que tienen. Pero claro, y ahí tenemos clientes interesantes, o sea, muy interesantes. Hacemos el compliance para, por ejemplo, para Ripple, obviamente es uno de nuestros clientes más grandes. Hacemos compliance para OKX, que es uno de los top 5, creo que es el quinto exchange más grande del mundo, cuarto, no sé. Celo Foundation, que es una fundación que tiene que ver con Crypto Blockchain Association, en fin, hay varios clientes interesantes, Forte. Claro, y supongo que es súper importante esto porque, sobre todo en el mundo del cripto, todo el tema de compliance debe ser como algo muy necesario, ya que no está... Sí, y sabes que cuando te portas mal, te caen los reguladores y no te caen con una multita de $800,000 claro, o $2 millones, o sea, te caen con la multa para eliminarte, claro, ¿no? Y, por ejemplo, cuando haces un stablecoin, si lo haces mal, la multa puede ser suficientemente grande para destruir tu compañía entera, ¿no? Uh-huh. El CEO de Binance está en la cárcel, ¿no? Claro. A pesar que ese era el CEO de la compañía más grande de cripto del mundo, porque su programa de compliance no era bueno. No fue el adecuado. Y ahí, para entender bien, en estas tres empresas que he sido creando, Sí. Actualmente eres el CTO. Sí. En las otras dos también... No, Node ya estaba vendido, está en... Pero tu rol ahí fue de CTO. Sí, CTO, CEO, CTO. Y como CTO, si nos puedes contar, pensando también en la comunidad de Enter, ¿cuáles eran como esas responsabilidades a las que ya un desarrollador, alguien que estudia Computer Science, de acá a unos 10, 15 años quiere emprender? ¿Cómo es ese rol? ¿Cómo es esa vida del CTO en una startup de ese tipo? CTO en una startup pequeña, comienzo tienes que hacer todo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay como que una gran diferencia en el mundo corporativo en general, en empresas grandes donde tienes CTOs que no saben programar, Claro. tienes CTOs que solo saben dirigir a otras personas, pero trabajan más con program managers y no son hands-on, no hacen, no meten mano al código. Tienes que saber, el CTO de startup tiene que programar, y si no, no es un buen CTO para una startup. Uh-huh. Y en general creo que cada vez más un CTO tiene que saber, pero o sea, ya cada vez hay menos. No, yo diría que es al revés. Siempre han necesitado, excepto en los lugares donde hay un montón Donde de... hay una estructura gigante. Una estructura gigante, demasiado grasita, donde no hacen nada, ¿no? Claro. Eso es lo opuesto a lo que es un startup. Claro. Y entonces, eso es en una chiquita, en una startup chiquita, el CTO es programador, No solo eso, de también. todo. O sea, UX, front, back. Front, back, testing, infraestructura. Miraste hasta el café, creo. O sea, te toca hacer todo, ¿no? Y es bonito, honestamente es bonito. Yo creo que personalmente lo interesante de una startup es que cualquier persona que empieza a trabajar temprano en una aprende bastante. Es una Claro. persona que empieza en una startup desde el comienzo, cuando salen y se van a trabajar a cualquier otro lado, saben de todo, sabes de operaciones, sabes cómo contratar gente, sabes cómo hacer un setup de tu Google Cloud desde cero, sabes cómo quieres estructurar tu frontend, sabes cómo Claro. quieres estructurar tu backend, sabes los contratos, contratar gente, despedir gente, levantar capital, sabes todo, ¿no? Uh-huh. Y es bonito, es estresante, pero hace que encaja con cierta personalidad y hace que a veces como que uno resiste un poquito las estructuras de cómo funciona el mundo corporativo tradicional. ¿Y te has, en algún momento has pasado, has ido del mundo startup hacia el mundo corporativo? ¿Te ha tocado en algún momento? Al revés, o sea, cuando yo empecé, mi primer trabajo fue en Esri, que fue la compañía más grande, es la compañía más grande del mundo de sistemas de información geográfica. Trabajé ahí 7 años, trabajé en Microsoft haciendo El Flight Flight Simulator, ¿no? Qué bueno. Trabajé hice una
en la empresa para hacer consultoría y acabé haciendo programación por tiempo en Nvidia, ¿no? Entonces, sí conozco las empresas grandes, las que te estoy diciendo son las empresas más grandes del mundo, ¿no? Entonces, sí sé cómo funciona el desarrollo en esas compañías. Y es mucho más especializado el rol del desarrollador. Más grande la compañía, más especializado, menos, o sea, qué sé yo de contratos en ninguna de esas empresas, nada, ¿no? O sea, qué sé yo de... que hubiera aprendido ahí de esas cosas de contratar, de hacer setup, cosas en Amazon Web Services. Amazon Web Services y Google Cloud no existían cuando yo estaba en esas empresas. Recién cuando estaba saliendo se estaban creando las primeras empresas de cloud. Entonces los hacíamos en máquinas. Y en Amigo Cloud, por ejemplo, es una estructura híbrida, ¿no? Entonces yo mismo he estado pues armando las máquinas que han corrido 10 años en el rack, ¿no? Y al mismo tiempo corriendo los setups para Amazon Web Services o para Google Cloud. Entonces tienes la experiencia de cómo funciona un firewall o cómo haces un setup, un firewall en un rack. Totalmente distinto, es interesante. Y en estos 25 años, ¿cómo crees que ha ido cambiando el rol del desarrollador? Un poco nos dabas algunas anécdotas, pero en general, en términos de frameworks, de información, de librerías, en general, de qué necesitaba antes y qué ahora necesitaba. ¿De repente necesita más, necesita menos? Sí, o sea, yo creo que siempre hay una abstracción, y esto ha sido verdad cuando empecé y cuando es ahora, siempre hay una abstracción, y que te va escondiendo la parte de abajo, ¿no? O sea, por ejemplo, antes tenías que saber de redes, realmente. Y ahora no tanto. Ahora agarras este programita, lo tiras en Vercel, lo tiras en una de estas cosas que manejan toda la infraestructura de abajo. Antes, no, pues, o sea, imagínate, pregúntale a alguien ahora la diferencia entre los distintos file systems, ¿no? A veces no entiende la diferencia. ¿Por qué utilizaría CFS con los snapshots, como los backups? No, este HDFS de acá es case sensitive, no es case sensitive. Y hay como que uno nota que las nuevas generaciones no conocen esos pedazos, pero también te tienes que hacer la pregunta si es que es necesario que lo sepan o no, ¿no? Y ahora más, o sea, con inteligencia artificial, o sea, está autogenerando bastante del código, ¿no? El cambio, esos son como de los cambios que notas en las abstracciones, pero también hay como que unas danzas de patrones que regresan, ¿no? Por ejemplo, antes procesábamos todo el servidor y era thin client, ¿no? Le mandabas la cosa ya renderizada. Y luego, no, que ahora son los spas, ¿no? Todo lo corres dentro del frontend y nada más tienes como que unas llamadas a REST en el backend, ¿no? Quieres poner como que todo el procesamiento en el cliente. Y luego dices, no, ahora tenemos server-side components en React y puedes procesar algunas cosas y vas de regreso al otro lado, ¿no? O lo mismo pasa con esto, ¿no? Digamos, hay ciclos de cosas que uno nota. Que van y vienen y regresan. Van y regresan, sí. Y los mismos errores que se cometen de nuevo. Y digamos que cuando hay nuevas infraestructuras, a veces no aprenden de los errores que habían antes. Yo me acuerdo cuando empezó lo de NoSQL, y era como que mete todo en JSON, y luego poquito a poco fueron descubriendo como que, índices es una buena idea tener índices, ¿no? Tener estructura en esas cosas tal vez es buena idea, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es cómo hacemos GUIs, ¿no? O sea, cómo hacías GUIs en C++, en MFC antes con loops que se utilizaban para renderizar, y luego en el frontend, ahora en JavaScript, hay como que diferentes abstracciones que intentan esconder cómo es que pintas la ventana, y luego tal vez viene otra abstracción en JavaScript donde sí te lo exponen, pero es lo mismo que había antes, solo que lo están redescubriendo. Entonces hay ciclos en todo, en los mismos frameworks en sí. Empiezas a ver como que patrones que regresan. Es interesante y a veces es frustrante. Y estos ciclos entiendo que además van a seguir viniendo. O sea, no es que
un ciclo, pues, ¿no? Entonces, en los próximos... O sea, date cuenta ahorita como la gente está hablando los precios que le lleva cuando está corriendo código en Vercel, ¿no? O sea, lo hago todo en function as a service, estás llamando y ahora estoy llamando demasiadas funciones. Y yo creo que va a haber un ciclo van a regresar a los virtual machines, que claro. una sola maquinita corriendo, no sé, Linux y reinstalar todo ahí. No sé cuál será el patrón al que regresamos, pero... Y en ese sentido, ¿cómo alguien que está comenzando, o sea, qué mentalidades debe tener? Claramente, adaptabilidad debe ser una de ellas, pero supongo que esta capacidad de no parar de aprender, Eso es básico. ¿no? Porque si no, o sea, te puede comer la ola rápidamente. En esta carrera no existe eso de parar de aprender, no existe. El de parar de aprender muere aquí y acaba haciendo otra cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, no... en todas las décadas que he estado en esto, nunca dejo de aprender. Nunca he dejado de aprender. Eso no existe. Lo que sí existe es que, digamos que salen tantos nuevos lenguajes, que salen tantos nuevos frameworks, que lo que, en vez de estar aprendiendo lo último, es como deja eso ahí, espérate 1 año, 2 años, a ver si todavía sobrevive, claro. A ver si es que vale la pena aprender. Mira, te doy un ejemplo. Django todavía, yo no sé cuántos años tiene Django, ¿no? Un framework para hacer cosas web, web applications en Python. Y todavía funciona, ¿no? O sea, te estoy hablando de un framework que tiene más de 10 años, ¿no? Todavía funciona de la manera como está estructurado. Hay cositas que han cambiado, que han evolucionado, pero todavía funciona. Si te está gustando esta conversación con Rayi y quieres conocer más sobre personas importantes de la industria de la tecnología, síguenos en todas nuestras redes sociales y estate atento a este podcast de EnterTech School. ¿Y cómo es tu rutina, se podría decir, para no parar de aprender? O sea, tú lo que haces es, ya tengo este proyecto y a partir de ahí es que me busco un poco qué hay de nuevo, o en general tienes X horas a la semana o el día para averiguar y que te lleguen noticias. Si es que mi método de cómo elijo frameworks o cómo estoy aprendiendo. O sea, ¿cómo en general te mantienes actualizado? Hacker News. Hacker News. Hacker News. Voy en la mañana, news.ycombinator.com y veo la lista de las top 20 cosas que está la gente poniendo. Le digo una ojeada, haré clic a 2, veo Hacker News todos los días. ¿Cómo entras a Hacker News? Repítelo. news.ycombinator.com. Buenísimo, buenísimo. Para ir cerrando, Rayi, gracias por el tiempo. 2 preguntas finales. La primera, ¿qué le recomendarías a un peruano que quiere seguir esta trayectoria, ¿no? Que de un poco hacer su carrera en el desarrollo de software y no solo en Perú, sino pensar en Estados Unidos y mantenerse ahí? ¿Qué le recomendarías que haga? 2, 3 recomendaciones así súper directas. Primero hay que ver que hay patrones de cambios más radicales ahora que nunca, ¿no? Y es el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que eso no era una respuesta que te hubiera dado hace 3 años. Definitivamente no era. Pero sí te lo digo, o sea, tu Visual Studio Code o el IDE que estés utilizando con alguna gente, con alguna extensión, algo que tenga que ver con inteligencia artificial, porque de ahora en adelante, en mi opinión, todos los programadores tienen que saber cómo utilizar esas herramientas. Usarla como copiloto. Como copiloto. Como ese fue Copilot. Exacto. Lo segundo es, digamos que tienen que decidir, ¿no? O sea, qué es lo que quieren hacer. ¿Quieren hacer trabajo de frontend? ¿Quieren hacer trabajo de backend? ¿Quieren hacer full stack? ¿Quieren hacer un desarrollo móvil? Sí, hay maneras donde tú dices, puedo crear algo en Flutter y funciona en todos lados, funciona en desktop, No, hermano, o sea, al final son como experiencias que es el común denominador, y el común denominador significa que no puedes crear super experiencias. Tal vez eso es lo suficientemente bueno, pero en lo general depende de qué están haciendo, ¿no? No diría, no tajante, pero sí, pero entender qué es lo que uno quiere hacer para ir apuntando a eso, ¿no? En mi opinión, depende de la etapa de donde uno está trabajando. Si estás trabajando en un startup pequeño, quieres alguien full stack que pueda hacer la mayor cantidad de cosas. Si es una compañía más grande, quieres alguien especializado
en algo, ¿no? Claro. Entonces, hay necesidad para ambos perfiles en distintas etapas de la compañía. Entonces, si tú eliges una especialización, o sea, tú estás eligiendo un camino, entiende dónde es que encajas. Por dónde tienes que moverte. Esa es la segunda recomendación. Y la tercera recomendación, si quieres trabajar en el extranjero, pues trabaja primero remoto para alguien, ¿no? Trabaja remoto para alguien si no tienes los papeles, si no tienes la documentación para ir y poner pie en el otro lado. Si puedes hacer eso, haz eso. No, vas y consigues un trabajo en otro lado. Si no puedes hacer eso, remoto inicialmente y poco a poco la otra compañía, y hablarles y decirles, oye, mi objetivo es poner pie aquí, no sé cuánto. Yo, en Amigo Cloud, hemos hecho, digamos, documentación, prácticas para traer a gente a San Francisco, en Silicon Valley, y era parte del trato. O sea, he tenido gente que hemos traído y se quedaron un tiempo. Parte del trato era trabajar conmigo, después de tanta cantidad de tiempo, les hacemos su green card, trabajan conmigo otro año más y acaban trabajando en YouTube o trabajando en Gmail, porque era lo que querían hacer. Yo creo que con muchas compañías de trabajo remoto se puede hacer eso, pero se tienen que poner las cartas sobre la mesa y decir qué es lo que uno quiere, ¿no? Está bueno. ¿Y qué le recomendarías, ya para cerrar, a alguien que quizás, o sea, que ha visto en esta industria una oportunidad, estaba buscando, ha encontrado Enter, imaginemos, como una opción para entrar a este mundo con el bootcamp de desarrollo de software, pero todavía está dudando? O sea, ¿qué le dirías para que, oye, no dudes, esta es? Es la mejor pagada, la industria mejor pagada, literalmente, ¿no? No quiero dar precios de cuánto es, pero lo es. Claro. O sea, antes, lo gracioso es que cuando miras tu salario ganas más que un doctor. Ese es el punto. Y antes, en el pasado, era como que el que más ganaba era el abogado, el que más ganaba el doctor puede ganar más. Entonces, ese es un punto importante. El otro punto es que, digamos, alguien me estaba haciendo esta pregunta sobre startups ayer. Y lo que me decían era, bueno, quiero estar en innovación en startups, ¿qué certificado necesito? Y dije, mira, no hay en industria de startups no es que te van a contratar porque tienes tu certificado en innovación o certificado no funciona así. O sea, la manera como funciona es contratan a gente que pueda resolver problemas, que pueda ser doers, ¿no? Entonces, el peso de tu doer, de qué has hecho en frontend, qué has hecho en backend, o sea, qué has creado, ese peso pesa 100,000 veces más que me vienes con 100 certificados de diferentes cosas de innovación y nunca has trabajado en una startup. Entonces, siempre el mensaje ahí es, mientras más proyectos tienes y más cosas han hecho en el mundo de startups, eso pesa muchísimo más. Entonces, haz eso, si quieres trabajar ahí, ¿no? Tu perfil, tus proyectos, tu experiencia. Eso pesa más que nada. Y que realmente hayas recibido una formación sólida y, bueno, que sigas formándose. Claro, y luego también te van a hacer las preguntas, ¿no? Dependiendo de qué necesitas. Si vas a trabajar, pues, haciendo redes neuronales para inteligencia artificial en un lado, pues tienes que saber las matemáticas para eso, ¿no? Claro. Pero si lo que quiero es que me hagas unas aplicaciones de full stack, de lo que sea, que el 95% de cosas, lo que importa es que hayas tocado frontend, backend, como lo que cloud, lo necesario, ¿no? Creo que es una muy buena conversación y creo que a mucha gente muchos futuros estudiantes de Enter que quizás estaban dudando, creo que le ha quedado claro que es aquí y es ahora, ¿no? Creo que tienen que entrar a la industria del software, estudiar desarrollo de software y en el fondo demostrar con lo que saben, con lo que aprenden en el bootcamp y en general no parar y usar las herramientas actuales que están siendo modificadas drásticamente. Gracias, Ray, por tu tiempo. Nos vemos en un siguiente capítulo.